¿Qué es la tanatología? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué es el duelo? ¿Cuál es el sentido de la vida? Encuentra las respuestas a estas y muchas más en tu programa Gotitas de Sabiduría con Gaby Ornelas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, querido público. ¿Cómo están? Espero que bien. Pues mira, aquí como cada viernes estamos dando un tema de tu interés. Ahora es un tema que es la figura paterna, que es tan importante. La figura paterna es fundamental para la salud mental de los niños y para una paternidad con una crianza positiva y amorosa. Y hace mucho más seguros, más firmes a los menores en edad dentro de casa, pero también fuera de ella. Incluso los pequeños mejoran su control emocional, el tiempo que les permite socializar más allá de las enseñanzas de mamá. Explica la doctora Rosa María Ramírez. Estuve aquí de emociones, sentimientos y habilidades que tú estás desde pequeño, pero cada quien lo está realizando desde su propio ser, desde su propia perspectiva. Tú no puedes imponer a tu hijo de, no sé, a los 9 años que pues se vista de una forma que a ti te gusta, y a lo mejor hay papás que así lo hacen. El niño empieza a tomar su identidad a esa edad, que es tan importante, y su autonomía, que es muy importante en un niño porque le estás formando su carácter, ¿no? Y el carácter no es simplemente así como que sea medio brusco y medio agresivo, y no, simplemente un chavo que tú estás creando con ese carácter. Pues sí habrá momentos difíciles que tenga que tomar decisiones, pero que si, ya desde que tú estás acompañando a un chavo de 12 años, dices, pues en realidad es un adolescente que empieza a tomar decisiones, porque tú vas junto con él. Pero llega un momento en que ya no vas a estar como papá, entonces pues vas a verlo como en esos momentos el hijo empieza a desarrollar sus aptitudes mejor, porque es una atención que tú tuviste durante un lapso de tiempo, y que eso es lo que es muy recomendable, ¿no? Que el papá pues juegue con el hijo, que se lo lleve a jugar fútbol, que los partidos, no sé, tal vez a un helado y platicar con tu hijo, recorrer un amanecer, un atardecer en un parque, igual, ¿no? Yo creo que los niños van encontrando la fuerza de un padre, es la hija, porque tú le estás dando esa masculinidad a la hija, y sabes que a determinada edad, ¿no? De los 12, 13 años o ya desde los 9, pues tu hijo se te ve como héroe. Tú eres el héroe para él desde lo que están en el kinder, como quien quiere ser, como mi papá, ¿no? Así dicen. Entonces te das cuenta que en realidad el rol más grande es el del padre. Cuando tú sabes llegar, y porque me han dicho, dices, bueno, y cuando no está el papá, ¿y qué puede hacer ahí? O no puedes, dices, bueno, puedes invitar tal vez a un tío, a alguien de tu confianza, para que tenga ese rol de masculinidad para el hijo. Y que es importante, ¿no? Que tú lo conozcas y saber que te va a orientar bien a tu hijo. Porque la orientación de una paternidad, pues no se lo darías a cualquiera, porque le estás dando lo más grande. Le estás dando la educación de tu hijo, la formación de tu hijo. Y a mí, pues, son cuestiones yo estudié, soy consultora familiar. Entonces, en esta parte, durante mi camino, pues he conocido a personas que desgraciadamente ellos mismos me dicen, sabes que yo la regué en la formación de mi hijo, porque te das cuenta que hasta cierto punto tienes que pasar para que te des cuenta, que tienes que ir a una terapia porque insultaste mucho a tu hijo, no lo bajabas de que no servía para nada, era un inútil a tal edad, porque si eran las palabras fuertes de un papá, y que en realidad el papá tal vez consciente o inconscientemente educas hacia tu hijo, pero llega un momento en que el hijo empieza a traer consecuencias. Esa es la inseguridad de que el hijo no puede ver a los ojos a los demás, ¿sí? Es fuerte, pero es la verdad. Tal vez lo intimidaron a través de la mirada, y muchas veces los adolescentes, en una parte donde están, no pueden sostener la mirada a alguien,
porque empiezan a sentirse inseguros. Entonces, imagínate qué papel tan importante tiene el hombre en casa, que es el papá de los hijos, y que te conviertes en un eje muy necesario en la vida de tu hijo. Entonces tú debes de saber que esta es la parte importante, que debes de tener calma, tus emociones, y saber que cuando tú estás corrigiendo a tu hijo, pues lo estás marcando. Hay veces que se marca y dices, pero si los hijos no van a una terapia, los marcas para toda su existencia, porque en realidad se sienten inseguros, se sienten realmente. Yo recuerdo que una familia de consultora familiar sistémica, pues a mí nos tocaba, ¿no? En esos momentos cuando yo estaba estudiando, pues pasaban a nuestro alcance y ver que muchas familias estaban muy atoradas en ese aspecto, porque los roles no sabían cómo hacerle. Decían, sabes que estoy padre, pero muchas veces no sé ni cómo educar a mis hijos, ¿no? Yo le llamo no sé, soy muy mal hablado y digo malas palabras y ya lo estoy ofendiendo, ya lo estoy subajando, y dices, pues así soy, pero me duele después porque sé que hay momentos que sí, cuando vas a las consultorías o a las terapias. Mientras tanto no tienes como esa conciencia, ¿no? De saber hasta qué grado estás imponiendo algo a tus hijos que el día de mañana les va a traer pues consecuencias. Y las consecuencias son graves muchas veces, porque yo lo he palpado en jóvenes. Yo lo tengo muy presente a un chavo, pues de verdad que pues decía, ¿sabes qué? Es que pues ahí toda la familia pues me ve como el patito feo, ¿no? Yo soy uno inútil, no sé hacer nada, me cuesta mucho relacionarme con los demás. Yo ya tengo una edad, tenía como 16 años, 17, y estaba en esa parte, ¿no? Entonces, pues llevándolo poco a poco en ese acompañamiento, entonces nos dimos cuenta, ¿no? Cómo las palabras, cómo esa parte importante que tienen los padres de pedir disculpas, de pedir perdón, en un momento dado que es importantísimo, en el momento que lo debes de hacer, no cuando te nace, sino cuando debe de ser, y cuando no pases más tiempo, porque los hijos muchas veces necesitan tener esa palabra. Y si no es perdón, al menos acércate a tus hijos y de alguna forma, si dices, porque hay papás, dices, a mí me cuesta muchísimo trabajo pedirles perdón a mis hijos, porque en realidad luego se te suben y luego nuevamente estás ahí bajando la cabeza por ellos. Le digo, ¿sabes qué? Yo creo que la forma más, el hijo entiende las cosas sin malas palabras. El hijo entiende perfectamente cuando la riega. El hijo entiende perfectamente cuando también es majadero y te dice, pues sí, no debí. Pero imagínate, están dos adolescentes, en vez de convertirte en el padre, que es un adulto, es la madurez, te quedas como en la inmadurez, una adolescente. Y dos adolescentes están ahí, pues, ¿qué van a aprender uno y del otro, no? Se sale el ego. Y el otro, el hijo, empiezas a verlo pequeñito y tú también empiezas a ver pequeñito a tu hijo, en donde no hay crecimiento, donde lo vas a estancar, se está en un estancamiento, pero precisamente por eso, porque los papás muchas veces pues tenemos que bajar y decir, sí es cierto, no lo sé todo, yo no sé todo, y me equivoco, y también de tener esa parte, ¿no? De cómo tratas a los demás. Porque los hijos también detectan de cómo tú tratas a los demás. Si subajas a tus clientes, si estás hablando malas palabras o estás hablando mal de la gente, pues eso es lo que tú enseñas. Y con eso el hijo se confunde muchas veces, ¿no? Dices, bueno, si yo sé que esto es mal porque mis padres lo hacen, si sé que están lastimando y saben ellos, pues ¿por qué lastiman? Sabiendo que ya hay una consecuencia, y esa consecuencia pues muchas veces son trastornos de personalidad que las personas van teniendo durante un lapso de su vida, hasta que ya llegas, que te das cuenta que pues no es que tanto lo hiciste tú, pero en realidad los papás no nacemos como una varita mágica con un lápiz ya y decir,
pues así tengo que educar a mis hijos, ¿no? Pero sí tener cuenta que desgraciadamente hay patrones que a los padres les ha hecho muchísimo daño. Por ejemplo, el no expresar tus emociones, el decir que simplemente que eres débil y no es malo. Y cuando lloras o cuando tienes rabia o cuando las cosas no te salen como tú quieres y que no siempre vas a controlar, entonces toda esa parte empiezas a transmitirla a tus hijos. Y esa es la parte que los hijos después se vuelven unos tiranos, porque ese es el reflejo tuyo, no hay más. Y donde yo siento que hay tiranía, de verdad, pues es porque ha existido la soberbia. Se ha vivido en la soberbia en el hogar. Y yo siento que allí esa es la parte importante, en donde pues ahorita, en un momentito, nuevamente regreso. Continúa con nosotros, en un momento regresa Gotitas de Sabiduría. El Escarabajo Radio, transmitiendo desde la calle Reforma número 877, Colonia Jesús, código postal 44100, zona centro en Guadalajara, Jalisco, México. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com. Información fresca, veraz y oportuna, con las noticias más relevantes. www.puntualjalisco.com. Diario Puntual Jalisco, periodismo de tesis. www.puntualjalisco.com. La ley universal de la locomoción no puede fallar en esto. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Ya estamos de regreso con Gotitas de Sabiduría. Ok, nuevamente aquí, pues miren, este tema es muy importante. Saber que como padres y tienes unos hijos, ámalos, respétalos, sé cariñoso. Esos hijos de repente se te van y cuando ya se te van, de verdad quieres volver a tenerlos y ya no se puede. ¿Por qué? Porque tú ya has formado desde tu capacidad de amar, desde tu capacidad de ser, y está el resultado muchas veces que te gusta o no te gusta. Yo siento que ahí lo bueno es que somos perfectibles. Yo lo entendí perfectamente cuando tenemos esa capacidad de ir a más, esa capacidad de día a día. Estás cincelando a tus hijos en cierta forma. Entonces llegas a un momento en que tal vez esas obras no te gustan. Pero es que no nos gusten, es que los hijos hay que aceptarlos así como son. Y cuando los aceptamos como son, te lo prometo, que ellos se sienten seguros. Porque ellos se tienen que ser valorados por sí mismos, no porque lo que estén generando, ¿no?
porque los hijos muchas veces pues tienen que sacar 10, porque si no sacan 10 tú no los amas, no se sienten amados, no se sienten pertenencia de una familia, cuando no se sienten a tu gusto, porque muchas veces ahí en casa es donde empieza todo, empieza la discriminación, la marginación, y como padres muchas veces esto es lo que pasa. Cuando el hijo tú no lo aceptas como viene, como dices, en sus procesos, en sus ciclos vitales que son importantes, como yo lo he dicho, hay heridas, que esas heridas son ocasionadas a veces porque los papás simplemente no forman al hijo o no tienen presencia. Y el hijo, al no sentirse pertenencia de alguien, simplemente es desplazado muchas veces por el trabajo, pero no hay una atención al hijo. Y el hijo se siente desarmado, se siente triste, se siente que no tiene valor. ¿Y por qué? Porque no lo genera. Porque tú estás amando al hijo según, pues, qué es lo que tú me das, ¿no? Si tú te portas mal en la escuela, pues ya no te quiero. Porque así he escuchado a mamás. Si sabes que si tú no haces esto, yo no te quiero. Y si no te portas como yo, así se debe, yo no te quiero. Imagínate qué golpe para tu hijo, que tú a cada momento le estés diciendo a tu hijo, tienes que hacer esto porque te quiero, ¿no? Y si no lo haces, ya no te quiero. Imagínate qué confusión para el hijo. Entonces, ¿qué necesito de la vida para que los dos me amen? Entonces, al ratito vas a ser hijos que mendiguen el amor. Ya a la fase de adolescentes se pasan a ser adultos, entonces van a mendigar amor. Van a estar tras de quien les ame, tras que los trate bien y quien estén buscando su lugar, y mientras que no lo encuentran son pisoteados, ¿no? Porque ellos se sienten muchas veces vulnerables. Pero no es malo ser vulnerable, lo malo es que te estanques y piensas que no tienes ningún valor, porque el valor no te lo dan ni la calificación, ni la casa más bonita, ni la ropa más bonita, ni los juguetes. Entonces dices, ¿cuántos papás allá sí están dándole al hijo juguetes, ropa, esto, el otro, aquello, lo llenan, lo saturan, pero lo que menos tienen es amor, ¿no? Lo que menos tienes es amor. Y el pobre niño tal vez esté arrinconado ahí, en una esquina de su cuarto, tal vez triste, y decir, pues, ¿esto es amor? El amor no solamente se entrega un regalo, ¿no? Yo siento que el mejor regalo es tu hijo y no te has dado cuenta. Todo lo que te puede aportar tu hijo es tu corazón, es un corazón agradecido, y nosotros como padres se los tenemos que enseñar, porque no hay más. Yo como madre, pues sí, te tienes que elaborar, ¿no? Ciertas partes de tu vida, desde que mis hijas estaban en mi vientre, luego fueron creciendo, dices, pero mi presencia allí estaba. Mi presencia allí estaba. Y dice, lo que los hijos recuerdan, es decir, estuviste en el momento que te ocupé. Estuviste en el momento que más fuerte me vi. Allí estabas, madre. No me sentí como desplazado, ¿no? Porque siempre me diste un lugar en tu corazón. Me viniste, me cobijaste cuando estaba haciendo frío. Me diste mi besito, o como lo dicen muchas hijas, me diste mi beso de buenas noches, tu bendición, y el día siguiente, hijo, ¿qué quieres? Te hago de desayunar y demás, ¿no? Y que el hijo se sienta querido, se sienta amado, se sienta cuidado. Y eso no tiene precio, porque el hijo, tú como padre sobre todo, estás dándole a la hija, pues mira, un rostro que el día de mañana lo va a encontrar en otro hombre, en un novio, y después se va a convertir en su esposo. Y todo lo que tú le diste a tu hija, pues muchas veces se aprende de ahí, de casa, ¿no? Entonces yo siento que ahí muchas veces el rol no es de dar y recibir de padre a madre, porque los esposos es esa unión fuerte en donde estás continuamente no descalificando también a la otra persona que es tu esposo o tu esposa, simplemente llegar a un acuerdo, negociación, y dices, bueno, a tal edad los hijos necesitan ya no que los trates como niños, ya es mi bebé cuando tienen 40 años, ¿no? Es mi bebé, ya tienen 40 y dices, y todavía están ahí, dices, pues hay que darles estos ciclos vitales necesarios, que también son para su crecimiento.
Y todo esto va, ¿no? También en un crecimiento espiritual, porque el hijo también tiene un alma, un espíritu. Ya se ha alimentado y nutrido esa alma, porque muchas veces los papás pues se quedan cortos, ¿no? Solamente te doy cosas, estudio y demás, pero muchas veces en lo espiritual no hay respuesta. Entonces el hijo, dices, pues está como manco, ¿no? Caminando, pero no encuentra sentido a nada muchas veces, porque en realidad llegas a un sentido, una parte de tu vida en donde te empieza a hacer ruido muchas cosas. Ayer me tocó estar con por lo regular voy a la Eucaristía y me tocó estar ahí en una persona que acababa de perder a su madre, ¿no? Entonces ya al salir, pues yo veía que estaba muy fuerte llorando esta persona, su hija, en el fétro, estaba abrazándola, o sea, eran unos gritos tremendos. Yo me acerqué, digo, bueno, lo que puedo hacer menos es escuchar y ayudar a esta persona, y me acerqué y yo le dije, ¿qué le quieres decir? ¿Qué le quieres decir a tu madre? Díselo ahorita que es momento para que te despidas de ella. Y empezó, en un momento, 2, 3 minutos, le dijo todo, o sea, madre, perdóname, ¿cuántas veces te dejé sola? ¿Cuántas veces no me ocupé de ti? ¿Cuántas veces te ignoré? ¿Cuántas veces te menosprecié, madre? Y estaba, pero agarrada del fétro, agarrada de una forma, y que decía, madre, perdóname las veces que te hice llorar, que te dejé sola y abandonada. Y te doy gracias porque tú te ocupaste de la crianza de mis hijos. Tú te ocupaste de cuidar a mis hijos cuando yo me iba a trabajar. Entonces ella estaba, pero fúrica, estaba en shock, estaba viendo a su madre ahí, ya una persona muy mayor, en donde ella estaba desolada y vinieron todas tus hermanas alrededor del fétro y la pudimos entregar. Y simplemente ella decía, gracias madre, gracias porque hoy me doy cuenta, qué tarde me di cuenta que en mi vida eras súper importante, lo más grande, lo más santo, lo más grande estaba ahí y no me di cuenta. ¿Cómo pasó la vida y no me di cuenta cuánto te amaba? Y no te lo demostré. Y estaba ahí. ¿Cuántas cosas te eché en cara? Que tú eres la culpable de mis... Bueno, en sí, entonces imagínate, ¿no? Estaba una escena ahí y yo lo único que era es que ella estuviera hablando y decir... Las demás personas pues empezaban a llorar, empezaban también a gritar y decir, híjole, ¿cómo la vida se pasa tan rápido? Y ves que el amor se te escapó, te escapó en las manos que tenías tal vez la vida de tus hijos y que era más importante tal vez tanto trabajo, por horas y horas de trabajo porque te querías traer lo mejor a tus hijos. Pero lo mejor a tus hijos, ¿qué fue? El tiempo se los llevó. Las circunstancias te chocaron las circunstancias porque no en ese momento no enfrentaste esas circunstancias y le diste mejor evasión que dar la vuelta y decir pues no pasa nada. Y tus hijos se quedan tal vez o tu madre o tú misma como ser humano, como padre o hijo, has recorrido un camino difícil. Pues mira, yo siento que son momentos, ¿no? de reflexionar que es tan importante tener la figura de tus padres. Un padre que todos los días se para a darte lo mejor, porque lo mejor del padre es tu presencia. Y yo he tenido a papás que dicen, a mí me duele en el alma, Gaby, saber que tengo que dejar a mis hijos y tengo que irme a trabajar, pero lo más importante es sábados y domingos donde yo a ellos les doy lo mejor. Les quiero dar mi presencia, jugar con ellos, llevármelos a la natación, llevármelos a fútbol y que estén conmigo y hacerles el día y ellos me lo hacen a mí y abrazarlos lo más que pueda y decirles cuánto los amo y que estoy ahí presente. Cuando el niño recibe eso, te lo prometo, no está recibiendo oro molido, no está recibiendo billetes,
El niño no sabe hasta qué punto, ¿no? Hasta que es tanto un billete que le da felicidad o quiere el abrazo del padre que esté presente y que le diga cuánto significa para él. Y cuántas veces los hijos se han ido lastimados, pero que también los padres, ¿no? Tenemos más conciencia que los hijos. Entonces allí forma a hijos, hombres y mujeres, salen del hogar. Ahí están las ideologías están ahí, están arrasando con las familias. ¿Pero por qué? Porque solamente a lo mejor no es suficiente estar afuera en marchas, sino creando conciencia ahí en familia. Eso es lo importante, tener la conciencia hacia dónde llevo a mis hijos. Y ahorita vamos a un corte y ahorita regreso. Continúa con nosotros, en un momento regresa Gotitas de Sabiduría. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. El Escarabajo. Dale clic. Ensamble Lux Eterna. Atendemos todo tipo de ceremonias religiosas, profesionalidad y calidad para aquellos momentos especiales de tu vida. Contamos con múltiples paquetes. No dudes en contratarnos al 33 134 89 134 o al 33 34 77 77 35. Gotitas de Sabiduría, un espacio de gran reflexión, con su conductora Gaby Ornelas. Te espera todos los viernes a las 5 de la tarde por el Escarabajo Radio, la radio que se ve. La ley universal de la locomoción no puede fallar en este momento. El Escarabajo Radio, un enlace desde Guadalajara, Jalisco. Nuestra voz abraza el mundo. Nuestra página web www.elescarabajoradio.com. El Escarabajo Radio, la radio que se ve. Dale clic. Ya estamos de regreso con Gotitas de Sabiduría. Nuevamente aquí con ustedes. Pues miren, este es un tema que es, bueno, a mí me tiene así como emocionada, ¿no? De verdad que es muy lindo cuando tú tienes a tus hijos en este entorno y haces tiempo, haces una rutina en donde estás con ellos, en donde pones límites muy claros, en donde los vas formando, educando en valores, en virtudes. Y no hay mejor espacio que día a día estar con tus hijos, porque hay ese lugar, ¿no? Donde estás tal vez cenando, estás comiendo, desayunando, dando tal vez una comida al día, pero es importantísimo, ¿no? Que la otra persona, cuando tus nenes te están haciendo preguntas o simplemente te están abrazando y quieren sentir tu compañía, quieren tocarte, ¿no? Y quieren saber quién es su papá, qué hace su papá, que es tan importante la figura de un hombre en casa y una mujer. Es importantísimo. Entonces yo siento que cuando estas partes, cuando algunos hijos no los tienen, pues a lo mejor han tenido al abuelito o a la abuelita, a la tía, a la hermana, que se hizo cargo, ¿no?
que ya no está tu mamá, tu padre, se han hecho cargo de ti. Pero aquí lo fundamental también es importantísimo, el trato con tu esposa, ¿no? Esto es importantísimo, saber cómo te relacionas con otra mujer, que si tienes hijas, pues ellos van a ver cómo tú te relacionas como una mujer y cómo tú como hombre estás viendo cómo se relacionan con los hombres, cómo relacionas hombre y mujer. Es una característica muy linda, porque los hijos empiezan en ese momento, ¿no? A saber en qué momento tú puedes entablar una relación sexual con tus hijas o tus hijos, y sabiendo que el modelo más grande es como tú como padre, cómo respetas a la mujer ahí en casa. Esa mujer que tienes al lado, que se llama esposa, ¿cómo la tratas? ¿Cómo es para ti ese concepto, ¿no? De estar relacionado todos los días con tu esposa. Porque yo creo que también eso le da muchísima seguridad a tus hijos y les encuentras el gran valor y el carácter que se les forma a las hijas o a los hijos cuando ven papás ecuánimes, coherentes, responsables, que están ahí en el hogar, y no solamente ser proveedores. Ya es alguna ganancia, digo, bueno, pues que el papá y la mamá también son proveedores, pero llega un momento en que el papá está, tal vez, no sé, le encanta jugar, le encanta ver cómo sus hijos también se relacionan con otros niños y qué son capaces de hacer los niños ya a una edad, ¿no? Tal vez sean muy empáticos los hijos, y empiezas a ver que también los hijos empiezan a hablar bien de los demás, y qué bonito, ¿no? Y cuando el niño no lo hace, dices, bueno, es tiempo de corregir a los hijos cuando realmente tú ves que una acción es deshonesta, es algo que no le conviene a tu hijo. Ahí es momento de hablar y decirle al hijo, no, hijo, esto no se hace, ¿sí? Esto no se hace en casa, esto yo no te lo enseñé. Y cuando tú eres capaz de decir esto, es porque estás realmente como un líder, como una persona que te están viendo a ti constantemente, cómo tú llevas tu vida, cómo te relacionas con las mujeres, tú como mamá, cómo te relacionas con tu esposo también. Es importante, ¿no? Porque hay relaciones muy tóxicas que no es solamente estar tú bajando a su esposo, bajando a la esposa. Imagínate, ¿qué aprenden los hijos en esos hogares, ¿no? Violencia, discriminación, amenazas. Dices, pues que se aprende ahí. Y siento que ahí la mamá está, a ver, lo que más se te confía son tus hijos. No se te confía pues la administración más grande es de tu hogar. Y yo creo que esa administración es como los grandes, no sé, los grandes hoteles o restaurantes, ¿no? O negocios y demás, que se administran, tienen un administrador, ¿no? Pues igual como mujer o como papá, tú estás administrando lo más grande, que es la vida de tus hijos. Que el día de mañana ellos sean hombres que de verdad se relacionen porque ha tenido buena comunicación, una buena comunión contigo como padre. Y sobre todo como hombre, que habrá muchas veces que dices, esto es como un cuento chino, esto no existe. Los papás son rudos, los papás son machos, y el papá es macho y se descuartiza a todos, ¿no? Y tienes que enseñar a tu hijo a que sea hombre, y que si no es hombre, pues aquí tienes que ver que eres hombre, y tienes que traerme a tal vez, no sé si todavía en este tiempo, pero yo creo que en la anterior había muchos hombres que tenían que ser hombres porque se tenían que acostar con muchas mujeres y tener a muchas mujeres y creer que eran hombres, ¿no? Y cuál es el resultado de hoy, ¿no? Ya lo vemos. Entonces, en realidad el hombre, para ser hombre, pues debe de comportarse como un hombre, ser fiel a su esposa y tener solamente una mujer, porque si no, es una incoherencia. No te van a creer nada de lo que tú haces porque no lo vives. Y creo que la paternidad responsable es eso, responsabilidad. Que tú lo que haces, lo que llegas, lo hagas. Lo que pienses, lo que haces, si no lo haces, pues esto como es una incoherencia. Que los hijos se ven perturbados y se ven muchas veces muy confundidos porque en realidad no saben qué es eso de ser fiel, cuando pues en su casa no existe esa palabra, ¿no? Y si la existe, pues están confundidos. Yo creo que esa parte, ¿no? Es
En fin, yo no quiero juzgar a nadie, pero sí es una realidad. Pero yo no me quiero solamente encauzar en las realidades. Yo siento que es aquí ir más a profundidad. Tenemos realidades, pero esas realidades muchas veces se ayudan y otras no. La realidad que tengo es esta y punto, ¿no? Y ya no trabajas en eso. Estás conforme con lo que vives, estás conforme con lo que los hijos están creciendo y no haces nada. Simplemente es como, pues, aquí en casa tenemos un matriarcado, un patriarcado, y dices, pues aquí la única palabra es la que cuenta, ¿no? Y los demás se callan, porque aquí la que manda soy yo. ¿Y qué les importa, no? Desgraciadamente, así en muchos hogares, así pasa. Y si no estás conforme, pues lo siento, ¿no? Yo siento que esas cuestiones así se ven. Y yo siento que muchas veces las personas tenemos el tazón por el mango y no lo utilizamos, que se llama sabiduría. Hay que pedir sabiduría para ser padres, para elegir hasta una pareja. Hay que pedirle sabiduría para educar a nuestros hijos de la mejor manera. La prepotencia, el machismo, el feminista, no, ahí te lo prometo que solamente hay mucho quejido de dolor. ¿Por qué? Porque a los hijos se les enseña a no llorar, no expresar sus emociones. No en todos los hogares, gracias a Dios, pero sí es ayudar al hijo a qué emoción siente. Muchas veces siente rabia porque lo humillaron, lo despreciaron, y lo despreció tal vez tu papá. No es la persona de enfrente, ¿no? No. Ni el primo, fue su padre o su madre que está despreciando al hijo, humillándolo, despreciándolo hasta verlo nada. Porque ahí se va dando la identidad, la pertenencia de una familia. Ahí está la huella de una familia. Cuando el niño se ve que en la escuela es un niño bien, un niño que llega, se siente y se es responsable, llega temprano, está aprendiendo, pero hay niños que no, niños que ya empiezan a llevar guerra en su corazoncito porque hay mucha guerra en el hogar, porque están confundidos, porque están despreciando a su madre o están despreciando al padre. Pero también hay otros hogares también hermosos en donde también la familia muchas veces se levanta a orar, se levanta a tener un momento de meditación, donde se reza el rosario, en donde también es esa parte, ¿no? O sea, decir, bueno, vamos a crear con coherencia, ¿no? Con coherencia. Es solamente formar conciencia, porque ahorita en estos tiempos necesitamos formar conciencia. La conciencia no viene de una varita mágica, no viene de decirte, échale ganas con la vida, no. La conciencia se va a formar día a día. ¿Qué es la conciencia? Es aquello que te hace ser una madurez, ¿no? Que te está reflejando qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es aquello que no te conviene, qué es aquello que te puede perjudicar en todos los aspectos, y qué es aquello que sí es bueno, y qué es aquello que me conviene, qué es aquello que me ayuda a ser mejor ser humano. Entonces, yo siento que ahí está la conciencia de los padres. Por eso yo siento que los hijos se nos dan desde pequeñitos, ¿no? Para formarlos, para llegar a una madurez a los niños, y haberlos tratado como niños, haberlos tratado como adolescentes, haberlos tratado como adultos, y tienen sus siglos vitales. Lo malo está cuando al niño, pues, como papá, lo quisiste ver como ya de 20 años cuidándote a ti, cuando el niño tal vez ya tenía 10 años. Entonces, en realidad, esto es lo que hace que los papás el día de mañana, pues sí, tengan un sabor lindo, en donde sabes que tú has formado a tus hijos, pues con esa astucia, con esto que te caracteriza, ¿no? Que un hombre tierno, un hombre que también abraza a su hijo, le dice cuánto lo ama, con palabras y con hechos, ¿no? Igual la mamá, igual en pareja, con palabras y con hechos, porque no solamente el amor se construye con abrazos y decir, bueno, un abrazo sí, ¿verdad? Pero también con palabras que no hieran, que tal vez la autoestima de ambos esté fortalecida, porque ambos son una sola carne. Bueno, yo soy Gaby Ornelas, nuevamente por aquí nos veremos próximamente. Hasta luego.
Gotitas de Sabiduría, un espacio de gran reflexión, te espera en su siguiente emisión por el Escarabajo Radio, la radio que se ve.